La de Cristo, hermano. Soy su hermano y amigo Roldy Rodríguez Suárez. Cuidado si te desliza 9, ya una vez enseñé sobre todas estas cosas. y ahora continuamos sobre todo esto. Acabo de enviarle a aquellos que tengan en mi WhatsApp un documental, el enlace para un documental de la NASA que destruye totalmente la teoría de que el mundo fue una casualidad, que el Big Bang fue una casualidad, todo esto pretexto que se había puesto para negar la existencia de Dios. Y este documental da explicaciones de que existen alienígenas, etcétera, etcétera, pero concluye la NASA de que indudablemente el orden del universo no pudo haber sido casualidad, por la perfección de galaxias que han encontrado. Pero además, se pensó que el Big Bang fue la causa de la creación y ya no se creó más nada. También se demostró que todavía han surgido galaxias mucho después del Big Bang. Por lo tanto, la teoría de la casualidad en la creación se está acabando. Y por supuesto, no van a querer reconocer directamente a Dios y van a dar mil justificaciones. Pero si ven el documental van a ver que lo dice claramente. Por eso les pido que vean, si les interesa, saber que su fe no es una fe estúpida, una fe bruta. Antes decían que la iglesia y la fe era para imbéciles, ahora es para gente sabia. La iglesia está llena de gente sabia. Además, porque la mayor sabiduría del hombre es el temor a Dios. Por lo tanto, los verdaderamente sabios están dentro de la iglesia de Jesucristo. Y fuera de la iglesia de Jesucristo no hay salvación. La historia lo demuestra. La Biblia lo enseñó, la historia lo demuestra y la historia moderna lo está demostrando. Ezequiel, la guerra Irán y el resto de las cosas que están pasando están escritos en la Biblia. Yo tengo Biblia del siglo XVIII en el sistema Sword y en mi casa tengo allá la Scofield, por ejemplo. Y podemos ver que todo esto está reflejado ahí. Por lo tanto, no hay casualidad. Todo está ocurriendo conforme a la palabra de Dios. Apocalipsis, el último libro escrito y puesto en la Biblia, en Apocalipsis 3 se establece bien claro la unidad entre el dragón, el leopardo y el oso. La guerra de Gog y Magog contra Israel. Todo está escrito ahí. Digan lo que digan. Y hoy hay mucha gente celebrando la victoria de Irán. No, Irán no ganó nada. Irán no ganó nada. Al revés, Irán simplemente es el instrumento, según Ezequiel 38-39, que Dios está usando para presionar a Israel para que se prepare más para que vienen los tiempos finales. Entonces, estamos en el camino correcto, hermano. A todos los que escuchen este video, estamos en el tiempo de Dios y en el camino correcto. Nada ocurre que no sea de la mano de Dios. Y estamos hablando de la apostasía. Y uno de los temas que quiero hablar, este es el número 4, apostasía 4, no, cuidado si te desliza 9. Y quiero hablar justamente de la fe. Cómo la iglesia está negando sin darse cuenta la fe. Y se está secularizando la iglesia. O sea, está introduciendo cosas mundanas dentro de la iglesia con la justificación de la historia, la cultura, la geografía. Eso se llama transculturización y le voy a decir algo. La Biblia no tiene que ver nada con la cultura, nada, ni con los tiempos. La Biblia es palabra de Dios para todos los tiempos. Lo dice, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y nuestra fe tiene que estar centrada. Primero, Jesucristo. Miren, hay quien centra la fe en la cruz. Hay quien centra la fe en el hombre, en las denominaciones, en los pastores. No, nuestra fe es Jesucristo. No es hombre, no es pastor, no es iglesia, no denominación, no naciones, no. Jesucristo. Segundo lugar, nuestra regla de fe es la Biblia. Todo lo que se salga de ahí o sea manipulado dentro de la Biblia no es válido.
como lo que dicen que hay que sembrar el dinero, y lo decir así mismo, cuando en Gálatas 6:8 dice claramente que eso es sembrar para la carne y que la carne trae muerte y destrucción, indudablemente, porque vaya, han caído bien bajo. Y en tercer lugar, el amor al prójimo. Esas son las 3 reglas de fe y de salvación que tiene el hombre. Todo lo que se salga de ahí, no hay salvación. Dentro de esas reglas, entonces está el bautizo en agua. El que no naciere del agua y el Espíritu no verá el reino de los cielos. Participar en la cena del Señor. El que no coma mi sangre y tome mi carne, y coma mi carne, no heredará el reino de los cielos. Ya esto lo hemos enseñado. O sea, que hay reglas, estatutos, mandamientos, ordenanzas dentro de la Biblia establecidos que hay que cumplir. Y ya hablé del problema del lavado de los pies, como hay quienes dicen que no hay que lavarse los pies los unos a los otros, cuando Jesucristo dijo que bien, si lo sabe y no lo hace, está pecando. Juan 13. Entonces, tenemos que estar claros de esta cosa. Y tenemos que estar claros que nuestra fe, incluso hay quienes tienen fe en la fe. Pero no, nuestra fe tiene un centro y se llama Jesucristo. Y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no la cruz. Mi fe no tiene que estar en la cruz. Mi fe está en Jesucristo y en su sacrificio, en el intercambio divino que Él hizo allí en la cruz. Donde llevó mi maldición, llevó mi tristeza, mi pobreza, mi soledad. Lo llevó todo, mi pecado, para hacerme libre, para hacerme sano, para hacerme santo, para limpiarme, para transformarme. Y nos dejó el Espíritu Santo para que nos ayude. Pero el Espíritu Santo, como Dios mismo, es un caballero. Él no nos impone nada. Él espera que usted tome la decisión de ser transformado y entonces Él lo va a transformar. Y deja aclarar algo. Hay muchas personas que le están haciendo daño al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Jesucristo y al cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, con su actitud, con sus divisionismos, con sus mentiras, con sus traiciones. Y después dicen que se arrepintieron. El problema es el siguiente: ¿cuánta gente se perdió por causa de lo que tú hiciste? Miren, y esa cuenta la va a dar usted, el que provocó que se perdiera mucha gente. Tenemos que estar claros en todas estas cosas a la hora de tomar decisiones. En Romanos 3:30 dice: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Por medio de la fe en Jesucristo. Recuerden, 1 Corintios 16:3. Velad y estar firme en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Gálatas 3:8. Escritura, proveniendo la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Pero recuerden, aunque está hablando de la fe, ¿de qué fe? De la fe en Jesucristo. Tiene que estar claro esto. Efesios 2:8. porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 3:12. en quien tenemos seguridad y acceso y confianza por medio de la fe. Miren, por medio, deje claro esto. O sea, que la fe es un instrumento, un camino para llegar al objeto de la fe. Por medio, esa frase lo que está diciendo, que es el camino, es el instrumento, es lo que me lleva al objeto de la fe. Pero la fe no es el objeto, es el camino. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que hay Dios, Jesucristo, y que es galardonador de los que le buscan. Segundo de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Herejía. Negar algo que es cierto. Miren, conozco muchos pastores y mucha gente que tú le demuestras que el bautizo en agua en el nombre de Jesucristo es válido y que viene 9 veces en la Biblia y le dice que no importa, yo voy a seguir enseñando lo mismo. Eso es herejía.
pastores que están haciendo cosas incorrectas en la iglesia y usted se lo dice y se lo señala y te dicen que no importa y se lo demuestra con la Biblia, pues yo demuestro todo con la Biblia. Miren, eso es herejía. Herejía es negar la verdad. Herejía es saber que algo está mal y yo seguirlo haciendo. Herejía es no reconocer la verdad. Eso es herejía y tiene que estar claro para nosotros. Tenemos que tener cuidado porque dolorosamente en nuestro tiempo la iglesia se está llenando de herejía, se está llenando de cosas incorrectas, hermano. Por eso siempre les digo, lean la Biblia, porque la Biblia es nuestra regla de fe. Pablo alababa a los hermanos de Tesalónica porque ellos comprobaban todo lo que Pablo decía con las Escrituras. Que la paz de Cristo sea con todos nosotros.